Vamos a empezar con el tema de física cuántica. A finales del siglo XIX, tres ramas conformaban la física clásica: la mecánica de Newton, la electrodinámica de Maxwell y la termodinámica de Clausius y Boltzmann. En conjunto, estas tres ramas explicaban de forma buena los fenómenos físicos que se conocían hasta ese momento. Sin embargo, cuando se intentaba aplicar estas teorías al ámbito de velocidades cercanas a las de la luz y a fenómenos relacionados con la constitución más elemental de la materia, como los átomos o el cosmos, se producían contradicciones y fracasos en esas teorías que dieron lugar al desarrollo de dos nuevas ramas de la física: la física relativista y la física cuántica. La radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos fueron fenómenos físicos experimentales que pusieron en duda las leyes de la física clásica, que se aplicaban a la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, y que además fueron claves en el desarrollo de la mecánica cuántica. Comencemos con la radiación del cuerpo negro. Todos los cuerpos que tienen temperatura emiten radiación electromagnética debido al movimiento de las cargas que los constituye. En la mayoría de los casos no la podemos ver, pero en otros sí. La radiación que se emite está en el rango del visible. Por ejemplo, cuando un hierro se pone al rojo, o cuando se calienta una resistencia, o cuando vemos la luz de una bombilla. La longitud de onda y, por tanto, el color, la energía, la frecuencia de la radiación emitida depende de la temperatura del cuerpo emisor y de la composición del mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, estos ejemplos son simulaciones, no es que realmente tengan estos colores, pero sí nos ayuda a distinguir las distintas temperaturas el asignar determinados colores al visible que nosotros podamos distinguir. Esto lo veis habitualmente en las imágenes de infrarrojos, por ejemplo. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la longitud de onda que emite. Ya vimos más veces, cuando vimos el espectro visible, que la luz azul, el ultravioleta, tenía una longitud de onda menor que la luz roja o que el infrarrojo, por ejemplo, que tenía una longitud de onda mayor. Con lo cual, si cuanto mayor es la temperatura, menor es la longitud de onda, esta parte de aquí tiene una longitud de onda menor, tendrá una temperatura mayor. Y esta zona de aquí, que tiene una longitud de onda mayor, tiene una temperatura inferior. Eso es lo lógico, porque suministramos energía, parte de la energía pasa aquí a la barra metálica y luego ya la vemos roja. Esto es como cuando se calienta un hierro. Al principio no vemos que le pase nada, simplemente notamos el calor, está fuera de nuestro rango del visible, pero a medida que lo vamos calentando se va poniendo a rojo, y si lo seguimos calentando llega un momento que prácticamente se ve azul. En física se denomina cuerpo negro a aquel cuya radiación térmica solo depende de la temperatura y no de su composición. De acuerdo con esto, un cuerpo negro sería aquel que fuese capaz de absorber toda la radiación que le llegase. Experimentalmente, una cavidad con un pequeño orificio en una de sus paredes y con las paredes interiores pintadas en negro actuaría como un cuerpo negro, es decir, cualquier radiación que entrase rebotaría hasta que fuese absorbida. Todos los cuerpos negros a la misma temperatura emiten el mismo espectro de radiación. Distintas temperaturas dan distintas curvas con distintas longitudes de onda en el máximo de emisión. Aquí veis un ejemplo de distintas temperaturas. No os fiéis del color, porque por ejemplo esta longitud de onda es superior a esta otra, con lo cual en todo caso esta sería la longitud de onda del rojo y esta la longitud de onda del azul. Entonces no tiene que ver realmente el color de la línea con la longitud de onda real.
¿vale? Simplemente que veáis que a medida que aumenta la temperatura, además de aumentar la energía emitida por metro cuadrado y segundo, también se desplaza la longitud de onda hacia longitudes de onda inferiores, como acabábamos de decir, ¿no? Que al aumentar la temperatura la longitud de onda disminuía. Del estudio de la radiación del cuerpo negro se obtuvieron dos leyes que son empíricas, es decir, que se sacaron experimentalmente. La ley de Stefan Boltzmann, que me dice que la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo negro es proporcional a T cuarta, es decir, a la temperatura a la cuarta. Y por otro lado, la ley de los desplazamientos de Wien, que me dice que el producto de la longitud de onda correspondiente al máximo de emisión por la temperatura es constante. Lógicamente, como ya sabéis, los valores de las constantes no tenéis que saberlos, ¿vale? Pero sí esa relación, que precisamente la longitud de onda y la temperatura son inversamente proporcionales, tal y como habíamos visto antes, ¿no? Y que la potencia se relaciona con la temperatura, con esa cuarta potencia. En 1900, Rayleigh y Jeans utilizaron los principios clásicos del electromagnetismo y la termodinámica para describir teóricamente la radiación del cuerpo negro. El resultado sería esta gráfica de aquí. Predecía que para longitudes de onda pequeñas, es decir, me voy hacia el ultravioleta, la energía radiada aumentaba de manera indefinida, lo que contradecía la realidad. Este fracaso de la teoría clásica fue tan importante que se denominó catástrofe ultravioleta. A finales de ese mismo año, Planck formuló una ecuación matemática que se ajustaba de forma general a las gráficas de radiación del cuerpo negro y posteriormente propuso la interpretación física de dicha ecuación. La hipótesis de Planck me decía que la energía electromagnética emitida por un cuerpo no es continua, que era la interpretación clásica, sino discreta, en forma de paquetes de energía, denominados cuantos, con lo que la energía emitida debe ser un número entero de cuantos. La energía de cada cuanto está dada por E igual a H por F o H por nu, donde E es la energía de cada cuanto, H es la constante de Planck y F o nu es la frecuencia de la radiación emitida. Esta ecuación ya la vimos el año pasado y esta hipótesis también. En esta animación podéis ver a la izquierda la densidad de potencia y en el eje de las X la longitud de onda. Podemos ver cómo, mirad, si aumentamos la temperatura, vamos desde la temperatura de la Tierra, vemos que estamos fuera del rango visible, llegamos casi al rango visible, estamos en una bombilla, ¿vale? Ahí estamos ya en una bombilla que tiene más el color rojo, aunque coge ya también casi toda la parte del visible, pero tiene el máximo en el rojo, es esa luz cálida. Si sigo aumentando la temperatura, vemos como efectivamente entramos ya más en el visible, ya un tono más, puede ser blanco o azulado, la luz blanca, que es la que se considera la del sol, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo como a medida que voy aumentando la temperatura, que la tenéis aquí arriba, va disminuyendo la longitud de onda, se va el máximo desplazando hacia longitudes de onda menores.